La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Toque de queda con Mingo. Amigos, qué feliz es siempre darles la bienvenida, una nueva bienvenida aquí a Toque de Queda por EUTV. Toque de Queda, como siempre decimos, un momento para detenernos, para reflexionar, para pensar en nuestro país y en esta oportunidad, en esta primera fase de nuestro programa, levantando unos cuadernos de reflexión sobre Venezuela. Y por EUTV, tu canal de televisión por internet, donde estés, sin cadenas, EUTV. Hoy tenemos de invitado a un gran amigo, un viejo amigo, siempre es tan grato y además esclarecedor hablar con él, el doctor John Aispurua. Ustedes lo conocen, ustedes tienen que conocerlo, por supuesto, porque ustedes escuchan a través del circuito de Unión Radio y desde hace tantos años que el doctor John Aispurua viene en esto con los micros y también los programas. Creo que empezó con micros y después de hace unos 5 o 6 años son programas completos que los fines de semana uno no se puede perder, que son grandes biografías y valores del espíritu. John Aispurua está aquí en Toque de Queda hoy con nosotros. ¿Cómo estás, John? Mingo, bueno, bien y gracias por la invitación. Como siempre, un gusto enorme. Teníamos algún tiempo que no nos veíamos, aunque nos miramos y nos escuchamos por los medios. Así es. Pero un gusto enorme, Mingo, de verdad, y me encanta compartir un ratito en tu programa. Recientemente estuvo aquí de visita Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa dijo algunas cosas que recogieron los medios de comunicación, como por ejemplo, los países socialistas que funcionan han renunciado a los principios básicos del socialismo, como el colectivismo y el estatismo. De hecho, vamos a ver parte de lo que dijo en una de sus conferencias Mario Vargas Llosa para el análisis del doctor John Aispurua. Se convirtió en un país capitalista. ¿Por qué la Unión Soviética colapsó sin que nadie disparara un solo tiro contra la Unión Soviética? Porque el sistema ese es un sistema que simplemente no funciona. ¿Cuáles son los sistemas que funcionan? Los de los países que están hoy día a la vanguardia, en desarrollo, en crecimiento, en renta per cápita. Y esos países son países democráticos políticamente y países que respetan la propiedad privada, la economía de mercado. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que están progresando de verdad, los que han optado por ese modelo? Es el caso de mi país, por ejemplo. Fíjese, el Perú ha sucumbido al populismo muchísimas veces y eso lo empobreció y lo retrocedió. Y desde que mantiene una economía de mercado abierta junto con una democracia política. Parte de lo que decía este ilustre invitado que tuvimos recientemente a propósito de los 30 años de SEDICE. El socialismo, en los análisis, en las investigaciones de John Aispurua, realmente no funciona si no se deslastra de estos conceptos de colectivismo y estatismo. Sí. Fíjate, Mingo, yo suscribo en género, número y grado las palabras del gran intelectual que es Mario Vargas Llosa. A mi juicio, la primera referencia cultural de la lengua española en nuestros tiempos. Suscribo plenamente sus palabras y he venido a través de programas de radio, televisión, artículos y conferencias sustentando conceptos similares. Yo agrego a eso lo que me parece fundamental. La palabra socialismo posee lo que solemos llamar en la lengua una anfibología muy evidente. Es decir, que la misma palabra puede significar cosas distintas dependiendo del contexto en que se emplee. Y yo he venido reclamando como ciudadano venezolano al gobierno que nos aclare, porque hasta ahora no lo ha hecho, cuando habla de socialismo, ¿a qué se está refiriendo? Porque socialismo podría estar referido a los modelos socialistas utópicos premarxistas de Owens o de Fourier,
Socialismo podría estar referido al socialismo marxista, luego con el adjetivo leninista que se le aplicó en la Unión Soviética. Socialismo también se habla en Inglaterra desde el siglo XIX, que es el modelo laborista fabiano. Socialismo es el que se arguye y se plantea como modelo en los países escandinavos. Pero socialismo también es lo que hay en Corea del Norte, y socialismo es lo que hay en China, en ese híbrido que ahora están experimentando. Socialismo es lo que aplican en Cuba. ¿Cuál es el socialismo que el gobierno venezolano desde hace 3 lustros nos viene ofreciendo? El del siglo XXI. El del llamado socialismo bolivariano del siglo XXI, que es una situación, es un concepto indefinido, y si tú observas, y los amigos que nos están viendo ahora se darán cuenta que en 15 años nunca han definido con exactitud a qué se refieren. Porque se coloca a Marx, se coloca a Cristo, sí, se coloca a otros... Pero ocurre lo siguiente, Ajá. El socialismo llamado el marxismo tiene unos parámetros ideológicos clarísimos. Tiene que ver, por ejemplo, con una sociedad en la cual los medios de producción están absolutamente estatizados y por lo tanto no hay propiedad privada sobre ellos. Tiene que ver con un concepto de una clase social dominante con una hegemonía total. Hegemonía para el poder, hegemonía política, hegemonía comunicacional. ¿Es ese el modelo que se intenta implantar en Venezuela? Deben decirlo, porque de allí dependerá también nuestra respuesta como ciudadanos y como sociedad organizada. Claro, ahora, de alguna manera, ¿conoce usted países en que han buscado un sistema híbrido, por ejemplo, con principios elementales del socialismo y del capitalismo? Y a esto también quisiera de alguna manera vincularlo en un sistema democrático, más no totalitario. Claro, vale la pena antes de ello decir esto. Como decía Vargas Llosa, los experimentos del socialismo autoritario de base marxista han fracasado en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Yo diría que el mejor ejemplo, el más evidente, es el de Alemania, la Alemania de la posguerra, que quedó dividida en la Alemania occidental, democrática, y la Alemania oriental. Fue tal el desastre que el socialismo marxista produjo en Alemania oriental, que cuando ocurrió la reunificación alemana, se tomó la siguiente decisión. Todo el sistema industrial de la Alemania oriental era más barato destruirlo por completo para poder hacerlo de nuevo que intentar renovar aquellas industrias. La experiencia socialista en el mundo, socialista marxista, ha sido un fracaso absoluto y no hay un modelo exitoso. En cambio, en países como Suecia o Noruega o Finlandia, en parte en Inglaterra y en parte por ejemplo, el mismo caso de Brasil o de Chile, donde partidos de orientación socialista democrática ejercen el poder, allí se combinan 3 valores fundamentales. Vamos a dejar esos 3 valores fundamentales para la próxima parte con el doctor John Aispurúa, porque ahora es tiempo de ir a máster. Toque de queda con Mingo.